Ahí en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 22, el apóstol Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Yo quiero que noten, hermanos y amigos, cómo el apóstol Pablo estas palabras no las dirige a personas del mundo. Pablo no está hablando a inconversos. Pablo dirige estas letras a la iglesia en Éfeso, a creyentes que al igual que nosotros necesitaban crecer en su santificación y transformación. Y la lección que vamos a considerar en esta tarde le he titulado Despojándome del viejo hombre. La semana pasada hablábamos de la importancia de tener una mente renovada y motivada, lo que habla Pablo aquí en el verso siguiente en el contexto de estas palabras. Y teniendo, hermanos, esa mente motivada y renovada por el amor de Dios, renovada y motivada por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y también por la esperanza del galardón celestial que el Señor ha prometido, debemos ahora esforzarnos en este aspecto importantísimo también de la vida de todo cristiano, despojarnos del viejo hombre. Ahora, ¿qué significa viejo hombre? Usted dirá, hermano, yo estoy joven. ¿A qué se refiere con viejo hombre? Bueno, cuando leemos esa expresión, es una figura que el apóstol Pablo está utilizando para hacer referencia a la naturaleza pecaminosa, a la naturaleza carnal que caracteriza al ser humano sin Cristo. Eso es el viejo hombre. Es un símbolo de lo que éramos antes de nuestra obediencia al Evangelio. No se refiere Pablo aquí simplemente a una mala conducta ocasional. Cuando habla del viejo hombre, está hablando de toda una estructura de vida controlada por el pecado. Por eso dice allí en Romanos capítulo 6, verso 6, también Pablo en esta carta dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El viejo hombre es siervo, es esclavo del pecado. El viejo hombre, hermanos, vive según la carne, vive según el mundo. El viejo hombre vive bajo la influencia del diablo, de Satanás. Y lo peor de todos, como dice en este contexto el apóstol Pablo también en Efesios 4:22, que este viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. La palabra viciado, si usted va al original, esta palabra tiene que ver con estar corrompido, echado a perder completamente, como cuando una fruta se nos pudre en casa y ya no sirve para nada. Así es el viejo hombre, completamente corrompido. Por eso también cuando Pablo escribe a Tito en el capítulo 3, verso 3 de esta carta, describe perfectamente lo que es ese viejo hombre. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo. ¿Qué éramos? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa era esa naturaleza que poseíamos antes de nuestra vida en Cristo Jesús. Ese es el viejo hombre del cual Pablo habla en Efesios 4:22. Ahora, lo que él está exhortando, animando a la iglesia, a los hermanos de Éfeso y a la vez también a nosotros, es a despojarse de ese viejo hombre. ¿Y qué implica esto? ¿Qué significa despojarse? Bueno, esto significa quitar algo por completo. Como cuando un mendigo, por ejemplo, decide quitarse, deshacerse de sus harapos, de su vestimenta sucia, despojarse de ella. Bueno, en ese sentido es que se nos dice aquí, se nos exhorta a despojarnos del viejo hombre. Esto quiere decir, hermanos, que aunque nosotros, ahora que estamos en Cristo y formamos parte de su iglesia,
Cuando obedecimos el Evangelio, fuimos nosotros lavados, santificados, justificados en Cristo Jesús. Y ese viejo hombre que cometió tantos errores y vivió en esa naturaleza pecaminosa por tanto tiempo, fue clavado. Y ya el Señor no nos va a juzgar por nada de lo que hayamos hecho en nuestra vida pasada. Pero aún así, hermanos, todavía tenemos la responsabilidad de dejar completamente toda nuestra vieja manera de vivir. Que ya no vuelva nuevamente ningún aspecto de la vida pasada, de cosas que hacíamos que no agradaban a Dios. Hay que despojarnos completamente de todo eso. Dice en Colosenses capítulo 3, versículo 5, note usted, dice Pablo también: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y también dirige estas palabras a la iglesia en Colosas. ¿Qué cosas debemos hacer morir? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Sí, hermanos, todos nosotros, aun cuando estamos en Cristo Jesús y aun cuando ese viejo hombre fue clavado, todavía necesitamos y tenemos esa responsabilidad de seguir manteniéndonos santos y no traer a nuestra vida cosas que tal vez en el pasado hacíamos. Toda esta lista y muchas más, seguramente cosas de las que aquí se describen hacíamos nosotros. No volverlo a hacer. Despojarnos completamente de esa naturaleza. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué se nos exhorta a despojarnos del viejo hombre? Bueno, porque los designios de la carne, dice el apóstol Pablo también, son enemistad contra Dios, ahí en Romanos 8:7. Yo no quiero ser enemigo de Dios, y yo creo que usted tampoco quiere ser enemigo de Dios. Y de ahí la importancia y la necesidad de despojarnos del viejo hombre y de todas esas cosas que hacíamos en nuestra vida pasada. No continuar haciendo nada de esto. ¿Por qué tenemos que despojarnos? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Yo no quiero estar contra el Espíritu Santo, como dice en Gálatas 5:17. Por supuesto que no. Porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Yo no quiero ser clasificado como hijo de desobediencia, sujeto a la ira de Dios. No. Hermanos, si fuimos lavados en Cristo Jesús, purificados de nuestros pecados, como dijo el apóstol Pablo también a los romanos, ¿cómo vamos a volver otra vez a esa vida? ¿Cómo vamos a perseverar en el pecado nuevamente si ya fuimos lavados, fuimos bautizados en Cristo Jesús? Ese es el punto, hermanos. Despojarnos completa, total, absolutamente de todas estas cosas. Es lo que nos exhorta aquí la palabra de nuestro Dios. Las personas a veces se hacen a la idea de que simplemente no pueden cambiar. A veces se les presenta el Evangelio, se les habla la palabra de Dios. Y como dijo el Señor Jesucristo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y cuanto más viven en el pecado, en las profundidades del mal, más necesitan del amor y de la gracia de nuestro Dios. Más necesitan de su palabra, del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Pero algunos, tratando de justificar su desobediencia, dicen: es que yo así soy, yo no puedo cambiar. Siempre he sido así. Yo así nací. Soy humano.
Y muchas cosas, hermanos, dicen a veces para justificar el continuar con su forma de vida. Pero si la palabra de Dios nos exhorta a despojarnos, esto quiere decir que podemos hacerlo. El Señor no está demandando algo imposible de nosotros. Si así fuera, el Señor sería injusto y estaría demandando algo que no está en nuestras manos. Pero si Él dice, despojaos del viejo hombre, es que todos tenemos la facultad y la capacidad de hacerlo. ¿Sí? Ahora, esto no va a ocurrir de manera automática ni de forma pasiva, sino que el creyente debe de tomar la decisión deliberada de abandonar actitudes malas, de abandonar malos hábitos, ese carácter necio que a veces distingue a las personas, y seguramente muchos de nosotros en nuestra vida pasada teníamos un carácter así. Los pensamientos malos, todo lo que pertenece a esa antigua vida, definitivamente que podemos nosotros despojarnos de ello. La santificación, nuestra santificación, depende de nuestra propia responsabilidad. Mantenernos santos, puros delante de Dios, depende de nosotros. Él nos da todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. El Señor Jesucristo, hermanos, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor ha dejado su palabra por escrita y la ha preservado hasta nuestros días, y continuará haciéndolo para que tengamos todo lo necesario, para que podamos llevar vidas puras y santas. Definitivamente que podemos hacerlo. No importa cuán grandes o cuán fuertes sean las tentaciones que enfrentamos. No importa cuánto tiempo hayamos practicado el pecado, si Dios nos exhorta a cambiar, es porque podemos cambiar. Pero también despojarse tiene que ver con un acto radical. Radical, es decir, hermanos, que no se trata de mejorar un poco al viejo hombre. No se trata de suavizar sus rasgos y características. Se trata de desecharlo completamente. Se trata de hacerlo morir. Que muera el viejo hombre. Hay que abandonar de manera absoluta nuestra identidad pasada. En la carta a los Romanos, capítulo 13, verso 12, dice Pablo también: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, note usted, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Sí, hermanos, muchas veces, aunque ahora estamos en Cristo Jesús, pues hay deseos que siguen estando presentes todavía en nuestra carne, en nuestra naturaleza. Dice Pablo, no proveáis para ellos. No. Tal vez en mi vida pasada era un mal hablado, maldiciente, borracho, mentiroso. Dice Pablo, no proveas para esos deseos. Porque aunque ese viejo hombre quedó crucificado, aunque nosotros, hermanos, ya no vamos a ser juzgados por lo que hicimos en nuestra vida anterior, muchas veces hay que seguir batallando y batallando con esos deseos a los cuales estábamos viciados, habituados. No proveáis. No proveáis. Pero también despojarse implica que debe de haber una actitud continua. Esto implica una actitud diaria en cada hijo de Dios. ¿Sí? Aunque todos nosotros crucificamos ese viejo hombre el día de nuestra conversión, ese día que decidimos ser sepultados con Cristo en el bautismo, muchas veces esos hábitos y deseos siguen todavía presentes. Y entonces, hermanos, despojarse del viejo hombre no es algo que suceda una sola vez,
sino una práctica continua y diaria. Todos los días debemos estarnos ocupando en despojarnos de esa naturaleza. Por eso hay tantos pasajes que hablan precisamente y se dirigen al cristiano de despojarse de esa manera de vivir. Por ejemplo, aquí en Lucas capítulo 9, verso 23, el Señor Jesucristo decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El discipulado, hermanos, es algo que implica, ¿verdad?, una actitud y un esfuerzo diario y constante, cada día, cada día. Y así debemos nosotros, hermanos, verlo y trabajar, esforzarnos en ello. Algo más que implica el despojarse es el hecho de que no debemos de ser selectivos. Despojarse del viejo hombre, hermanos, implica que necesitamos hacerlo de todo absolutamente, porque a veces queremos despojarnos de ciertos pecados nada más. A veces hacemos cierta clasificación de cosas y hay ciertas cuestiones que decimos: no, yo no voy a tener nada que ver con estas cosas. Nunca en mi vida siquiera van a pasar por mi mente. Pero hay otras que a veces nos cuestan trabajo deshacernos de ellas. Muchas veces le damos más hincapié, más énfasis a las cosas que son visibles, a las cuestiones pecaminosas que a veces son hasta escandalosas, que son mal vistas por las personas. Pero desafortunadamente, en ocasiones retenemos en nuestro corazón cosas más profundas, como por ejemplo el orgullo, como la envidia, como los celos, como la amargura, como la codicia, como la incredulidad, como la malicia, como los pensamientos inmorales, como el rencor, etcétera, etcétera. Cosas que a veces no se ven a simple vista, pero que están en nuestro corazón. A lo mejor no me voy a ir a la cantina, no voy a andar de adúltero, de fornicario, pero muchas veces hay cuestiones de este tipo que se arraigan en el corazón de las personas y a veces nos cuesta trabajo despojarnos de ellas. Necesitamos hacerlo. Cuando la Escritura nos exhorta a despojarnos del viejo hombre, incluye todo lo que es contrario a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, tanto lo externo y visible como lo que a veces no se ve y está dentro de nuestro corazón. En Efesios 4, verso 31, dice Pablo: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Todo, absolutamente, hermanos, no dejar nada. El viejo hombre necesita ser despojado completamente. Pero una cuestión más, y muy clave en este asunto, es cómo despojarse. Y alguien dirá: hermano, yo tengo el deseo y yo definitivamente quiero vivir una vida consagrada a Dios y yo no quiero tener nada que ver con el mundo y las cosas que no agradan a Dios. Pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Yo viví una vida muy desordenada y me arrepentí y decidí obedecer a Cristo y aquí estoy, pero tengo mis luchas. Tengo malos deseos, concupiscencias, pasiones con las cuales estoy batallando. ¿Cómo le hago para despojarme de todo eso? Bueno, la Escritura, hermanos, nos da consejos. Una de esas cosas que podemos aprender es el estudiar la enseñanza bíblica sobre nuestros hábitos. Sí, toda la Escritura es buena. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Pero cuando nosotros queremos crucificar al viejo hombre, bueno, debemos particularmente estudiar y meditar cada día en lo que la Biblia dice respecto a esos hábitos y costumbres que queremos dejar atrás. Sí.
Si está batallando porque usted era una persona viciada en cuanto a la borrachera, bueno, busque todo lo que la Biblia habla en cuanto a la borrachera y lea, escudriñe, medite, reflexione una y otra vez en la enseñanza bíblica en cuanto a ese problema. Si su problema es la envidia, o su problema es la mentira, o su problema es la malicia, qué sé yo. Busque todo lo que la Biblia enseña sobre esos malos hábitos. Léalos y vuélvalos a leer y repáselos. Ponga en su corazón esa enseñanza, llene su corazón de esos versos, de esos textos, para que le ayuden en su vida a cambiar, a desechar esos deseos. Debemos enumerar cada una de esas cosas y cada uno de esos versos y llenar nuestra mente con esas porciones bíblicas acerca de esas cosas según nuestra situación. Nadie le conoce mejor a usted que usted mismo, y Dios, claro está. Si alguien sabe con qué usted batalla, es usted mismo. Y si usted sabe con qué tiene problema, trate de hacer esto, porque esto le va a ayudar mucho. Por eso David en el Salmo capítulo 119, verso 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si tenemos bien grabados esos versos, esas enseñanzas respecto a las cosas que son pecado delante de Dios y que no debemos de hacer, eso nos va a ayudar, nos va a dar fortaleza, nos va a ayudar en esos momentos tal vez de tentación, de debilidad, para no caer en los deseos de la carne, en la corriente del mundo. Recuerde constantemente esos versículos. Si es posible, escríbalos. Si hay un texto de la Biblia que le ayuda particularmente con una situación personal, con algo con lo cual usted batalla y lucha, escríbalo. Colóquelo por ahí en un lugar donde usted constantemente lo pueda ver y le pueda estar recordando esto que Dios dice. Ahí en su espejo, en la puerta del refrigerador, ahí en su recámara, en su oficina, en la televisión, junto a la computadora, en su teléfono si es necesario, que esté visible para usted. Y esto es bíblico porque allá en Deuteronomio capítulo 11, verso 18, el Señor, hermanos, ordena lo siguiente. Dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. Y de ahí que los judíos empezaron a hacer las famosas filacterias para llevar, ¿verdad?, esos versos aquí en su frente y en sus manos. Pero dice el 20: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Por qué el Señor recomienda esto? ¿Por qué les dice ahí en la puerta de tu casa, ahí en el poste, en los postes? Ahí pone estas palabras para que las tuvieran presentes, para que no se les olvidaran, un recordatorio para ellos. Bueno, a veces necesitamos recordatorios. Y si hay ciertas escrituras, hermanos, que es necesario tenerlas siempre presentes en nuestra mente, que nos van a ayudar en nuestra transformación y santificación, vale la pena hacer esto. Y ahí en la pared de su casa, ahí en la oficina, ahí en la cocina, donde pueda, ponga estos textos que le ayudan en su vida espiritual. Otra cosa, hermanos, otra cosa que la Biblia también nos recomienda es, pues, el arrepentimiento de corazón. El arrepentimiento es algo bien importante. Cuando nosotros entendemos lo que esto significa y lo aplicamos en nuestra vida, definitivamente estamos despojándonos del viejo hombre. El pecado requiere arrepentimiento, requiere que hagamos un compromiso firme de obedecer a Dios y de dejar de pecar. ¿Sí?
Ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7 y versículo 10, también el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos, les dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hermanos, solamente la tristeza por nuestros pecados podrá producir en nosotros una transformación, un cambio en nuestra vida. Muchas personas a veces se entristecen, pero se entristecen solamente por las consecuencias de sus pecados. Se entristecen porque después de haber hecho algo malo, se descubrió su pecado, y porque esto le ha traído pues una serie de dificultades en su vida, y está muy triste, muy deprimido por lo que pasó. Pero esa clase de tristeza no produce arrepentimiento. No, la tristeza producida por haber pecado contra Dios es la única que puede hacernos cambiar nuestra vida. Hay quien puede sentir remordimiento, cargo de conciencia, pero eso es muy diferente a estar arrepentido por haber pecado contra Dios. Sí, y esto es lo que la palabra nos exhorta. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Cuando Pablo escribe a los hermanos de Corinto y les habla de este arrepentimiento, el apóstol Pablo había trabajado mucho anteriormente con esta iglesia. Él había estado con ellos por 1.5 años. Después Timoteo también estuvo ahí. Pasaron algunos hermanos como Apolos, Pedro mismo. Pero Pablo, hermanos, él llevó el evangelio allá a Corinto. Y el apóstol Pablo, en la primera carta que les escribe, él les habla exhortándoles, porque había muchas cuestiones en esa iglesia que no eran correctas delante de Dios. Y Pablo les reprende, y fue duro muchas veces en lo que les dice en esta primera carta, tratando de ayudarles a cambiar y a corregir muchas deficiencias que había entre ellos. Eran carnales, y se los dice abiertamente: son carnales. Había divisiones, había problemas entre ellos, había mucho desorden, estaban permitiendo que entraran ideas que contradecían el mensaje del evangelio, como la cuestión de la resurrección de los muertos. Había mucho desorden en cuanto al uso de los dones, y había pecado entre ellos, fornicarios, que dice: ni siquiera estas cosas se nombran entre los gentiles, y entre ustedes hay esa clase de fornicación. Y Pablo les reprende en esta primera carta, les confronta. Y hermanos, gracias a Dios, esta reprensión tuvo su efecto y produjo tristeza según Dios en ellos. Tristeza, hermanos, para bien, que trajo arrepentimiento en sus vidas. Y ahora, hermanos, este arrepentimiento era patente al grado de que Pablo les elogia. En el verso siguiente, en el versículo 11, dice: porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo esto os habéis mostrado limpios en el asunto. Sí. ¿Qué produce la tristeza que es según Dios? Arrepentimiento y frutos de arrepentimiento. Era una iglesia cuando Pablo escribe la primera carta, y era otra iglesia diferente cuando escribe esta segunda. Ahora es una iglesia transformada en diferentes aspectos, pero particularmente la cuestión del pecado y de aquel fornicario que estaban ellos tolerando ahí en la iglesia. Sí, el arrepentimiento, hermanos, ayuda. El arrepentimiento de corazón nos transforma y nos permite despojarnos de esa naturaleza pecaminosa que no es del agrado de nuestro Dios. Otra cosa, hermanos, también que podemos nosotros ver en las Escrituras que nos va a ayudar mucho es hacer un plan para no caer. Hay mucha gente a veces que planea y que trama el mal, ¿sí? Que piensan, que meditan en qué mal es hacer. Pero nosotros debemos hacerlo a la inversa.
Nosotros tenemos que planificar todo lo que es bueno, incluido el no pecar contra Dios. Muchos hombres de fe que han quedado como ejemplo para nosotros hacían esto. David, por ejemplo, en el Salmo 17, verso 3, él dice: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. Dice él: he resuelto que mi boca no haga transgresión. Esto de he resuelto está hablando, hermanos, precisamente de una predisposición que había en David. Él, hermanos, había en su mente ya hecho este plan: yo no voy a pecar jamás con mi boca contra Dios. Y él lo resolvió así y lo cumplió. En el capítulo 39 de Salmos también dice David: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Con freno. ¿Sí? Pero mi punto es cómo David, ¿verdad?, en su corazón puso este propósito bueno. Y él, hermanos, se esforzaba por jamás pecar con sus labios, para que jamás saliera palabra corrompida de su boca, porque sabía que esto no era bueno ni era agradable delante de nuestro Dios. Daniel, otro ejemplo, dice en el capítulo 1, verso 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. La ley era muy clara y específica en cuanto a lo que los judíos podían comer y no podían comer. Allá en Babilonia, quién sabe qué clase de alimentos comía el rey, pero para David eso era algo inmundo, algo que iba a hacer que se contaminara. Pero él propuso en su corazón. Él dijo: yo no comeré, yo no me voy a contaminar. ¿Sí? Hermanos, para resistir de la tentación, para resistir esos embates, no basta simplemente con buenos deseos. Se requiere que anticipadamente planifiquemos cómo vivir y qué hacer en circunstancias específicas donde se nos incite de alguna manera a pecar. ¿Qué haría yo en una situación así? Desde antes que se presente la situación, yo ya debo de tener resuelto en mi corazón cómo voy a proceder, cómo me voy a comportar. Job, otro ejemplo, en el capítulo 31, versículo 1 y 2, dice: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? Sí, Job, hermano, no se guardaba solamente de no cometer adulterio, cosa que es muy escandalosa sin lugar a dudas. Pero Job, hermanos, iba más allá y él se guardaba de ni siquiera mirar. Y cuando dice mirar, está hablando de mirar con codicia, mirar con malicia, con malos deseos a una virgen. Y dice algo bien importante. Dice: hice pacto con mis ojos. Y hablar de un pacto es hablar de un compromiso solemne. Es hablar de un voto a través de una promesa que nunca debe de ser quebrada. Él dijo: jamás, jamás miraré con malos deseos a una virgen. Muchas veces, para que pueda llegar una verdadera transformación en el cristiano, a veces es necesario llegar a ese grado de hacer un voto, de hacer un pacto solemne, de no tener nada que ver con aquellas cosas que sabemos que son incorrectas. ¿Sí? Esto es algo solemne, como cuando haces una promesa, ¿verdad?, que uno no va a quebrar por nada del mundo. Así, hermanos, de la misma manera. A veces hay que atreverse para poder, hermanos, cumplir las cosas. Hacer un pacto de que jamás, jamás
voy a mentir. Jamás de los jamases voy a codiciar. Jamás voy a sentir envidia de nadie. Lo prometo. Hacer un pacto, hermanos, para que eso nos ayude, para que en nuestra mente esté ese recordatorio y digamos, sí, yo no voy a hacer esto porque yo prometí que jamás lo haría. ¿Bajo qué circunstancias o bajo qué causas es más fácil hacer lo incorrecto? ¿Cuáles son aquellos pecados que a veces nos asedian? ¿Estamos conscientes? ¿Lo sabemos? Bueno, necesitamos identificar todo aquello que pudiera propiciar nuestra caída o propiciar nuestro mal proceder y hacer un plan para evitar tales cosas. Si sabemos y conocemos cuáles son nuestras flaquezas, nuestras debilidades, si conocemos nuestra naturaleza interna y sabemos cuál es nuestro talón de Aquiles, nuestro punto débil, entonces, hermanos, hagamos un plan con una estrategia para poder vencer ese tipo de cuestiones con las cuales batallamos. Pablo le recomienda algo a Timoteo y un buen consejo le da. Le dice en 2 Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan el Señor. O sea, hay cierto ambiente o cierto entorno que es a veces propicio para que nosotros hagamos lo malo. Hay que huir. Huir, hermanos, huir de las circunstancias o de las situaciones que pueden llevarnos a caer no es un acto de cobardía, es un acto de valentía, es un acto de sabiduría, es un acto de inteligencia. Y por eso Pablo aconseja, huye de las pasiones juveniles. Una cosa más rápidamente que nos va a ayudar a despojarnos del viejo hombre es simplemente buscar la ayuda de los hermanos. Cuando luchamos contra algún mal hábito, especialmente, hermanos, alguna cosa difícil, pues es muy útil y provechoso buscar el consejo, buscar la guía, la ayuda de hermanos, y particularmente aquellos hermanos sabios y maduros que pueden definitivamente pues brindarnos un buen consejo, una buena recomendación de qué hacer y qué no hacer. Ellos nos pueden alentar, nos pueden instruir sobre cómo cambiar, nos pueden recordar la palabra de Dios, pueden orar con nosotros, pueden ayudarnos mucho. El simple hecho de saber que otros hermanos conocen mi situación, conocen mis flaquezas y saben con lo que estoy batallando, eso nos alienta y nos estimula a no caer en eso. Por eso dice en Gálatas 6:2, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y estas cargas no tienen que ver solamente con lo material, sino también con lo espiritual. También dice Santiago en el capítulo 5, verso 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que esto debe de ser una práctica común. A veces no lo hacemos. Y estamos batallando con un problema, una situación en mi vida y tengo flaquezas y me las guardo para mí. Y caigo y me levanto, pero nada más yo lo sé a veces y no tenemos a veces esa confianza o ese buen hábito de acudir con nuestros hermanos y decir, hermano, ayúdame, porque estoy batallando mucho con esta situación. Tengo este problema. ¿Qué me recomiendas? Ora por mí, por favor. Sí, hermanos. Confesar nuestros problemas unos a otros y orar unos por otros es algo que la Biblia nos recomienda y que definitivamente si lo hacemos traerá mucho beneficio a nuestra vida. Así que en conclusión, despojarse del viejo hombre no es un asunto opcional, no es de que si queremos lo hacemos y si no, pues cada quien que siga ahí con su viejo hombre en el corazón. No, hay que despojarse totalmente de él. Y esto es una señal verdadera de conversión. Cuando en realidad nos convertimos a Cristo, vamos a hacer todo lo posible por dejar esa naturaleza pecaminosa y que nada de eso vuelva en nuestra vida presente como cristianos.
Es un llamado a una transformación diaria, a renovar nuestra mente y buscar cada día reflejar la imagen de Cristo Jesús en toda nuestra manera de vivir. Así que, hermanos, esta ha sido la exhortación, la enseñanza de Dios para nosotros en esta tarde. En pantalla está el plan de salvación. También, como cada reunión, invitamos a nuestros amigos visitantes a entregar su vida a Cristo Jesús. ¿Es posible cambiar? ¿Es posible una vida nueva en Cristo? Libre de pecado, sí es posible. Con la ayuda de Dios primeramente y con nuestro esfuerzo, claro que es posible vivir en santidad. Y le invitamos para que usted lo haga también. ¿Hay entre los presentes, entre nuestros amigos, alguna persona que quiera obedecer a Cristo en esta tarde? ¿Que quiera confesar su fe en el Señor y ser bautizado? Si hay alguien, levante su mano, por favor. Ok, la invitación está en pie. Vamos a cantar un himno y a través del himno les seguimos invitando. Gracias a todos por su atención. Dios les bendiga.